Muchas gracias, Elia. Bueno, buenas tardes y bienvenidos, que siempre sabéis que es el grito de guerra que le copié, le usurpé a Miguel Ríos, ¿no? Buenas tardes, bienvenidos a todos los que estáis aquí. En esta sesión, como bien ha dicho mi amigo y consocio Elías, secretario de la Asociación de Amigos del Libro, en esta primera sesión del mes de septiembre de los encuentros con el 5º centenario de la Primera Vuelta al Mundo. Los encuentros con el 5º centenario de la Primera Vuelta al Mundo son una actividad que emprende la Asociación de Amigos del Libro en las bibliotecas. Esta es la parte de rollo que hay que contar, porque además nos están grabando y hay que decirlo. Es una actividad que emprende la Asociación de Amigos del Libro en las bibliotecas en el mes de enero de 2017, que ya vamos juntando meses, con la tontería poco a poco, y que de manera periódica, con alguna salvedad, porque de todo ha habido en tanto tiempo, ha venido tratando de contribuir a la divulgación y a la difusión de la efeméride de la Primera Vuelta al Mundo en y desde Sanlúcar de Barrameda, que no se nos olvide es el alfa y el omega de la circunnavegación, porque los barcos se hicieron a la mar en Sanlúcar y la nao Victoria completó la Vuelta al Mundo en Sanlúcar de Barrameda. La actividad cuenta con la colaboración del excelentísimo ayuntamiento. Quiero dar las gracias al delegado municipal de Cultura, Manolo Lobato, que está aquí presente acompañándonos hoy, y del Hotel Los Helechos, que nos brinda sus instalaciones de manera completamente desinteresada como sede de las ponencias. Hay que decir que el 99% de las actividades se han desarrollado aquí, en esta sala del Hotel Los Helechos. Quiero también agradecer la presencia de todos los que estáis aquí en general, y luego de varios de los ponentes que han participado en los encuentros y en las actividades de la Asociación de Amigos del Libro. Es muy reconfortante ver que el gremio responde, y ello en buena medida obedece al mérito del ponente de hoy, de quien todavía no he empezado a hablar, pero hablaré y poquito. Muchas gracias, Lilian Dalman, doña Lilian Dalman, presidenta de la Fundación Casa de Menia Sidonia, historiadora, por estar aquí. El profesor Fernando Cruz, también ponente de actividades de la Asociación de Amigos del Libro, y los colegas Rafael Montaño y Miguel Angelit, que creo que no se me olvida a nadie. Si alguno de los ponentes que habéis participado está ahí en la sala y se me ha pasado, pues levantáis una manita. Es reconfortante, ver que las actividades siguen contando con el respaldo de los conferenciantes que han pasado por ellas a lo largo de estos meses. Con respecto al ponente de hoy, no me quiero extender mucho, porque entonces no habría conferencia, porque reducir el currículum, estas cosas son aparentemente convencionales. Es muy grato cuando además son ciertas, porque no tiene uno que hacer alarde, se puede uno quedar en Quevedo y no dar el salto a Góngora, Y si vamos al concepto, decir que José María Esteban González es una referencia en el contexto del patrimonio y del trabajo, tanto desde la perspectiva del ámbito profesional privado, como arquitecto, como desde la perspectiva de la gestión pública, porque dentro del ámbito de la administración pública, de la gestión del patrimonio desde la cosa pública, no hay palo que no haya tocado quien me acompaña, don José María Esteban, que es un maestro en el difícil arte de la gestión y de la conservación del patrimonio. Desde el ámbito de Andalucía Occidental, provincias de Huelva, de Sevilla y de Cádiz, administraciones como la autonómica, la provincial gaditana, el ámbito, por supuesto, de la administración local, porque es imposible no encontrárselo, su experiencia en Sanlúcar de Barrameda, de la que nos hablará, y su más que loable trabajo desde el ámbito tanto de la, como he dicho, Junta de Andalucía, como de la Universidad de Cádiz, siempre en el contexto de la gestión del patrimonio, son de ponderar. Solo les diré que no pocos de los jalones destacados del patrimonio gaditano, de la provincia de Cádiz y de la ciudad de Cádiz, de los que todavía disfrutamos, en buena medida lo seguimos disfrutando gracias al trabajo, no solo, que no es Superman, de José María Esteban aquí presente, pero sí a la aportación del trabajo de don José María Esteban González a que ese patrimonio monumental, histórico, gaditano, inmueble, siga estando en pie y gozando de esa mala salud de hierro que siempre tiene el patrimonio. José María, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y te dejo la palabra. Ante todo, buenas tardes a todos. No sé si va a hacer falta micrófono quizás. Para la televisión, sí.
Primero agradecimiento, ¿no? Agradecimiento a la Asociación del Libro y Bibliotecas por invitarnos en este encuentro de Sanlúcar, a Manuel Jesús, porque ha tenido la generosidad de tenerme y además y abrir plaza, ¿no? Que eso es complicado siempre en esta magnífica ciudad, y a todos vosotros por estar aquí, ¿no? Algunos me conocéis y yo conozco a algunos de los que estáis aquí. Agradezco vuestra presencia y a la vez pues siento pues cierto pánico, porque un arquitecto metido a temas de historia es muy complicado. Yo trato de ser un aprendiz de arquitecto a lo largo de toda esta vida. Ya uno está sin coger vacaciones porque está jubilado, o sea que lógicamente ya últimamente está uno fuera del trayecto, diríamos, práctico de la arquitectura, pero sigo metiéndome en todos los líos, protegiendo el patrimonio y haciendo intervenciones, y la universidad sigue contando conmigo porque sigo siendo profesor de los másteres de patrimonio, cuestión que es la que me trae aquí. Me trae aquí un enamoramiento de este tema que es la arquitectura, el patrimonio inmueble y por tanto el patrimonio de todo tipo, donde en esta ciudad hemos echado muchos dientes y muchas horas aprendiendo mucho con las obras que hemos hecho, que saldrán algunas, y sobre todo porque yo aquí me encuentro muy a gusto. Es un honor para mí estar aquí porque me encuentro muy a gusto en la ciudad de Sanlúcar, que para mí siempre, mi vida siempre, nací en Chiclana y viví en Sevilla 13 años, luego me voy a Cádiz, y Sanlúcar es una fusión entre Sevilla y Cádiz. Es el barrio bajo más bonito que tiene Sevilla y el barrio alto más bonito que tiene Cádiz. Entonces, al final es ese eslabón que une esas dos culturas fantásticas, que es la hispalense y la gaditana, ¿no? Y aquí se funden muchísimos estilos comunes y aquí se descubren muchísimas intenciones. Y como estamos dentro de los 4 años que nos vamos a llevar hablando de la primera circunnavegación o primera vuelta al mundo, pues vamos a hablar de ese tema. Es aventurado el título, y el título es El urbanismo y la arquitectura de Sanlúcar de Barrameda en la época de Magallanes y Elcano. Muy aventurado primero porque yo no estuve allí, la verdad que no me acuerdo, pues yo estaría muy chiquitito, pero yo no estuve en aquella época. Pero sí me interesa mucho en esta exposición pequeña, esto se puede entender como una pequeña conferencia, sobre atisbar el por qué Sanlúcar es así, desde tiempos inmemoriales, y por qué de alguna manera Sanlúcar llega a ser lo que es hoy, ¿no? Una de las más espléndidas ciudades del sur de Europa, norteña África, donde también tenemos nuestros comunes lazos y comunes maneras de entender, ¿no? Y esos techos de todas nuestras magníficas iglesias, capillas y conventos nos están recordando que alguien estuvo aquí mucho tiempo con esas lacerías y ese neomudéjar que tenemos, o sea, o mudéjar auténtico que tenemos, y la verdad que vamos a intentar hablarlo. Bueno, no quiero extenderme mucho porque el problema mío es que como no conozco mucho de las cosas, pues hablo demasiado y a veces conviene ser parco en la distracción. Me disculpáis los historiadores en cualquier metepata que pueda hacer en ese tema, y siempre habrá a lo mejor tiempo para un pequeño debate en el que el primero que va a aprender soy yo. Bueno, hablamos del urbanismo y la arquitectura de Sanlúcar de Barrameda en la época de Magallanes y Elcano, y entonces yo siempre, como uno está acostumbrado a ser didáctico, cuando uno pertenece a la universidad y sigue siendo profesor y da clases a alumnos, pues intenta ser didáctico, y en todas las conferencias intento no tener un nivel académico excesivo, primero porque uno no lo tiene del todo, o lo va intentando conseguir, y segundo porque es bueno hacerse entender coloquialmente, hablando para un público natural, que es ávido de conocer cultura, y por tanto lo primero que hay que hacer es hacerse entender en las cosas que uno quiere, y transmitir ese enamoramiento que uno tiene. Siempre se empieza con una frasecita, ¿no? Y aquí me viene, la puse a última hora porque creo que era interesante, porque Geoffrey Chaucer, no sé si conocéis, pero el señor que escribió los cuentos de Canterbury, que son unos cuentos que se relatan en un camino, un pequeño caminito de Santiago que se hace para llegar a un castillito, donde todos los días cada uno de los peregrinos se va contando cuentos, ¿no? Y llegan hasta el castillo de Canterbury. En el fondo lo que están haciendo es un camino al andar, ¿no? Y dice, quien nada emprende, nada concluye. Me viene muy a mano para recordar que, evidentemente, no estaban seguros de dónde iban. No era una aventura, era algo que sabían que existía, porque las especies se sabía dónde estaban, en las Molucas. Se sabía que había una ruta por el occidente, pero la ruta por el este, por la oriental, pero por el occidente no había ruta conocida, o por lo menos sí se conocía toda la barriguita, la zona atlántica, pero no se sabía que había más atrás, se entendía que estaba muy cerca, ¿no? Las especies. El mismo Colón fue a buscar las especies y encontró lo que encontró, ¿no? Y quien nada emprende, nada concluye, quiere decir que en este país, sobre todo en este país,
es importante rescatar que hay que seguir con las empresas que han emprendido los anteriores. Hay una cierta cainismo nuestro, donde parece que lo que hacen antes no vale, hay que seguir, hay que romper. Yo aquí reivindico con estos 3 años de la circunnavegación lo importante de la empresa. Lo importante de la empresa no solo la búsqueda del nuevo paso, el Estrecho de Magallanes, no solo eso, para mí es el testigo de la empresa. Es lo que hace que unos líderes como Magallanes y algunos capitanes de las 5 naos van muriendo en el camino, y como otros son capaces de recoger testigos, como el Cano, y llegar aquí andrajosos, perdidos, después de 200 y pico navegantes, pues se quedan en 18, que llegan a San Lucas, saludan de nuevo a su Virgen de la Antigua y siguen hasta Sevilla para llevar los suficientes clavos y especies para poder pagar la navegación y los gastos de eso. Aunque el objetivo fundamental era económico, como en todas las empresas, porque nos mueven siempre motivos económicos, ¿no? Que luego se pueden convertir en motivos amorosos o lo que queramos, pero siempre hay un motivo económico. Vamos a intentar recordar el tema de Magallanes como excusa para hablar del urbanismo de Sanlúcar. Los puntos, yo clasifico los puntos muy rápidamente, aunque tenga una diapositiva, son 50 diapositivas, 50 y tantas diapositivas, y vamos a intentar tardar 40 o 45 minutos. Pero como veis, todavía no he empezado y ya llevo 10 minutos hablando, o sea que me puedo enrollar mucho. Vamos a hablar de los antecedentes geomorfológicos del lugar. Algunas cosas son tan triviales como esa pequeña referencia de Geoffrey y Chaucer, ¿no? De que nada emprende, nada concluye. Parece una trivialidad, parece una tontería. Pero empezar una cosa y terminarla, no creáis que es fácil. Ni siquiera, por ejemplo, yo llevo 8 años intentando escribir el libro sobre el tratamiento de la piedra ostionera de Cádiz. Lo concluirá. Hasta que no se concluya no se hace nada, no existe ningún trabajo hecho. Entonces, en este aspecto es importante tener ese tema. Bueno, primero vamos a ver los arquitectos cuando nos situamos para saber cómo hacer ciudades, cómo hacer pueblos, cómo entender la arquitectura y el urbanismo en el territorio. Lo primero que tenemos que saber es, se dice, ¿qué te dice el sitio? ¿Cómo se está hablando el sitio? Los sitios no hablan, los sitios se expresan de una manera que se llama geográficamente. Bueno, los antecedentes geomorfológicos del lugar. Luego, los condicionantes geográficos generadores del espacio, las claves del lugar. Hay arquitectos y señores que ponen un campamento en medio de una ladera de un río y un día llueve y mueren, como en Viescas, ¿no? ¿Acordáis? Y son capaces de poner en zonas inundables de Chiclana muchos chalés, aunque sean no maestros de obra, no arquitectos, o se dejan hacer diseminados en zonas donde la naturaleza es sabia y sabe que su territorio no debe nadie pisarlo. De hecho, todo el mundo estamos temiendo en Cádiz, en San Lucas, en todos lados, que cada 150 años pues debe haber un maremoto. Este se está retrasando ya a 150. Disculpad, yo el aire acondicionado me enronca un poco. Pero bueno, ¿qué ocurre? Pues que vivimos en una naturaleza que es el globo terráqueo que coge su espacio, tarde o temprano. Vamos a ver las claves del lugar. Luego hablaremos de la ciudad, los mitos y el emplazamiento de lugares sagrados, porque esto también era un finisterre de las colonizaciones que pasaban en el estrecho y al final, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás, no? Fue Cádiz en principio con el templo de Hércules, donde parecía que no había más, pero se seguía y se encontraba la otra gran vena fluvial que era el Guadalquivir y el Guadalete, ¿no? Una ciudad fundamentalmente deseada por el poder por su estratégico sitio y lugar donde se coloca, y cómo esta ciudad pasa de mito religioso a una ciudad convento y puerto, fundamentalmente. Eso lo sabéis, y yo en ese tema lo que quiero es simplemente dar unas pincitas, unas pequeñas pinceladas para ir al sitio que quiero ir. Haremos el guiño a la gesta porque tienen que salir los dos señores importantes que estuvieron aquí, ¿no? Y el puerto de entrada a Sevilla y paso por Cádiz, aunque en esta gesta de la primera circunnavegación Cádiz no tiene ningún protagonismo. Yo he estado preguntando, Fernando, no sé si tú sabes algo, pero los navegantes que salen para dar la vuelta al mundo salen de San Lucas directamente buscando Azores, ni siquiera van buscando Canarias del primer tirón, y luego vienen bajando con los alisios para hacer la circunnavegación en los pasos detrás de lo que ya se conocía bien 20 años por Colón. Pero Cádiz no tiene ningún protagonismo en este 500 aniversario, en principio. Hablaremos de la diferente visión de la ciudad porque aquí me apoyo mucho tanto en los historiadores, pero fundamentalmente en los dibujantes. Para los arquitectos, el tema de expresión gráfica, el dibujo, hace mucho más que cualquier otra expresión. Por eso yo quiero pedir disculpas sobre mi falta a lo mejor de entidad historiográfica o investigadora, porque al final me apoyo en imágenes, que es lo que me hace deducir la ciudad.
haremos un pequeño croquis de la realidad de Sanlúcar al principio del 16, o sea, vamos a hablar del paso del 15 al 16, la gesta se hace en el primer quinquenio, o sea, el primer quinto del siglo XVI, del 19 al 22, y sobre eso hablaremos de cómo podría ser esa ciudad. Y hablaremos de ese urbanismo y hablaremos de algunos edificios, no todos, evidentemente, porque Sanlúcar es riquísima en edificios, en esa época se gestan aquí magníficos edificios, y vamos a hablar de algunos de ellos, que son los que me tienen a mí muy pinchado, fundamentalmente porque yo, bueno, en lo poquito que haya dicho Manolo, al que le agradezco muchísimo la presentación que ha hecho, donde uno es como lo que es, enamorado de esto y nada más, y no significa ni mucho más, ni es más importante ni menos importante. Lo que me quede de vida, seguiré vendiendo la batalla de que el patrimonio es algo que nos va a quedar para mucho tiempo y va a ser parte de la venta de nuestro futuro empleo, de nuestros futuros yacimientos económicos, y por lo tanto es una joya que tenemos que valorar y hacerla nuestra. Y lo auténtico es lo que realmente tiene valor. No vale las parodias, no valen recrear, no valen rehacer, no vale tirar y hacer de nuevo, no. Lo auténtico es lo que tiene valor en el patrimonio, y cuanto más auténticas son las cosas, más tenemos que protegerlas. Y al final haremos unas pequeñas reflexiones que ya me vaya a perdonar, el delegado de Cultura, pues yo no voy aquí a venir de Cádiz o de Sevilla o de un lado a hacer recomendaciones, y menos a vosotros aquí. Simplemente, como en todos lados, me gusta hacer una pequeña reflexión después del todo. Yo creo que incluso los másteres, los puestos de trabajo fin de máster, lo más importante son las conclusiones. Es después del trabajo elaborado, dónde te has enriquecido o qué crees que debe hacerse. Bueno. En el principio era el Ligustino, ¿no? Y eso lo sabéis todos, era un gran mar abierto, en el tiempo de Plioceno inferior, y hace muchísimos, bueno, 2,7 millones de años había un gran lago que se llamaba ahora lo llamamos Tartésico, ¿no? Los historiadores lo llamáis el Tartésico. Era el Ligustino, un gran mar que abría la boca, que llegaba hasta los confines de Jaén y de, bueno, Córdoba, por supuesto, que se fue cegando por sedimentaciones y también por el plegamiento alpino, y de alguna manera se supone que ese mar genera sus propias marismas, se va secando, se va amontonando con los aluviones de lluvia y de terreno y las erosiones correspondientes, y al final pues tenemos ¿cómo es el ratón? No sé, no me sale la flechita. Se queda pillado. Ya está. Ah, perfecto. Cuando lleva un rato sin actuar, sí, es verdad, se suspende. Se descansa. Bueno, como veis, es un mar ligustino que en el fondo es el gran valle del Guadalquivir, que se va secando poco a poco, y aquí está el emplazamiento al lado de todos estos enclaves, que son enclaves y ciudades importantes, núcleo del Bajo Guadalquivir en tiempo tartésico, posteriormente. Todos los lugares utilizados previamente por el hombre han sido posteriormente utilizados por el hombre. O sea, el lugar llama siempre a ser mantenido en el tiempo. Si la naturaleza se lo come un día, no vuelve a aparecer, porque ya esa historia... Lo que pasa es que los humanos somos tan osados que repetimos los errores y volvemos a construir donde no debemos. Bueno, aquí tenéis el Guadalquivir, aquí está el Guadalete, está Cádiz y Sanlúcar Barrameda, que es, diríamos, la puerta de entrada de esa vena fantástica que llega hasta el interior, hasta Sevilla. Es importante saber que Sanlúcar se encuentra al final de un gran recorrido fluvial, que es el Guadalquivir, con marisma y con elementos muy interesantes como son la geomorfología de esta costa, que es muy arenosa pero se va moviendo. En este pequeño croquis que os he hecho, pues se habla de las claves del lugar. Y las claves del lugar son muy claras. Son tan claras como evidentes, en el sentido de cuando tú estudias una ciudad, tienes que saber qué hay debajo. Y debajo hay cosas muy sencillas. Un río con una zona donde hay recursos, donde hay bosque, cotodoñana, donde hay buena pesca, donde hay buen marisqueo, donde hay una arena que se mueve mucho, porque todas las flechas en el sur de la península ibérica, desde San Vicente hasta aquí, Portil, Río Piedra, todos son dunas de arena que en flechas van formando, diríamos, callos, como en Miami, esa zona, que van cegando los ríos y van guiándolos en corrientes fluviales, y aquí pasa igual, y esto ha dado mucho problema a esta ciudad, como sabéis, ¿no? Con una ensenada, un pequeño alto, no muy alto, creo que son 60, 70 metros de altura, suficiente para generar una colina de avistamiento, defensiva, alta, el cruce de unos caminos históricos, que es el camino paralelo al río que llega a la gran ciudad, a Hispali, a Sevilla, y que llega a la otra, que es Cádiz, Rota, y otra que va desde Jerez, la otra gran ciudad, a lo largo del tiempo, y que va al mar.
Esa encrucijada de caminos se encuentra aquí, en lo alto de la colina. Una colina que es más alta aquí, donde seguramente se sitúen en los primeros asentamientos y donde esto va a marcar fundamentalmente la geografía y ocupación del lugar. Siempre el recurso agua es fundamental, si no hay agua no hay humano. Está claro que está aquí el arroyo de la Fuente de San Juan, que está aquí, y hay otro arroyo por esta parte del monte, porque lógicamente se forman vaguadas naturales por donde baja el agua. El agua es fundamental para un asentamiento humano, si no hay agua no hay nada. Una playa tranquila, ensenada, incluso un fondadero amable. No es un puerto natural como Cádiz, donde hay un recodo que lo aguanta, pero es una zona estable a los vientos, tanto de poniente como levante, donde se puede no se ha hecho puerto porque realmente las corrientes son fuertes del río y las mareas no atemperan poner un puerto de muelle. Siempre ha habido en palafito, ¿no? Y hay algunos temas rocosos y eso. Es un fondadero amable, donde siempre los barcos han estado en fondo y han sido pequeñas naves de aproximación las que han llevado las mercancías y las han traído. Estas son las claves que yo entiendo fundamentales en el entendimiento del emplazamiento de Sanlúcar, ¿no? El río, paso fluvial, que es una carretera fundamental para llegar a la urbe y sobre todo después del descubrimiento de América se hace muy, muy, muy potente, pero también siglos X y anteriores pues ha sido la entrada de todo el mundo, y ya lo veremos. Un lugar también que, como sabéis, es mito, porque siempre los grandes navegantes o previos a los colonizadores siempre han buscado, en este caso, la estrella vespertina, ¿no? Aquello que Estrabón hablaba, de la Lucifanum, estrella vespertina y matutina, ¿no? Que Pitágoras luego encuentra que es la misma, ¿eh? La estrella Venus, el planeta, que de alguna manera ilumina en el fondo la salida y la entrada al río, ¿no? Y donde se sitúa siempre desde esa costa la visión de ese planeta, y que hace que este lugar se haga un oratorio, como es un oratorio que ya hablan los antiguos historiadores, el oratorio de la luz, ¿no? Divina, ¿no? Luz también se llama luz turbia, ¿no? Una luz apagada pero importante, ¿no? Que era el planeta, ¿no? La fósforo, portadora de la luz, la estrella del amanecer y Hesperus, la estrella del atardecer, que son las mismas en principio, un único astro, ¿no? Evidentemente la Tierra ha dado de sí todo lo que ha podido dar, pero es que queda por excavar todo lo que queda por excavar. Hasta Regia todavía no se conoce qué es, y es la ciudad más fastuosa que ha podido estar en este hinterland, pero es que Évora no se ha descubierto casi, es que queda en bonanza mucho por descubrir también. La arqueología es una página que sabemos que la mejor arqueología es la enterrada, pero es que está toda nuestra historia ahí y hay que seguir descubriéndola. Se descubre muy poco a poco, a veces a pasos de grandes lluvias o a pasos de terreno o a pasos de cultura que a veces es demasiado protectora sobre su tesoro, que es la potestad que le da la ley, tiene que permitir que se excaven y se hagan cosas. Pero es verdad que con todos los medios y todas las cautelas y toda la servidumbre que necesita que el hallazgo sea puesto en cautela y estudiado, ¿no? Bueno, sabéis, no voy a hablar de vuestra historia porque es maravillosa, desde los temas del tesoro de Évora, fantástico, la maternidad de Algaida, el bronce de Bonanza y los cilíndricos que hay muchos en Jerez, en esa zona de marismas que tenemos, ¿no? Por supuesto que por aquí pasaron mucha gente y lógicamente pues cada uno le puso su nombre, ¿no? Sanlúcar, donde podemos comparar con el nombre de Sanlúcar, pues bueno, yo no me defino claramente. Evidentemente Sanlúcar nos quedamos con que el evangelista patrono pues es San Lucas, y Sanlúcar pues eso, pero es que también está el Santo Lugar, ¿eh? Y está también el Solilocus, que en Sanlúcar de la Mayor de Sevilla es el lugar del sol, ¿no? El lugar de la estrella, de la luz. Bueno, pues todas esas son acepciones posibles por donde empieza a aparecer la palabra Sanlúcar. Pero ya en el señorío de Guzmán el Bueno, de Alonso Pérez de Guzmán, ya aparece San Lucas como el elemento topónimo del lugar. Los árabes también la llamaron la mezquita, el mezquit, ¿no? O Masagued, incluso muy aproximado a lo que tenemos, Innocaer, divinidad, Admedag, ¿no? O sea, Sanlúcar de la Barra, o sea, Sanlúcar al lado de una barra de tierra, ¿no? Evidentemente, disculpad, entran los vikingos también, arrasan medio poblaciones por aquí y llegan hasta Sevilla, como sabéis,
van arrasando, haciendo leva y robando lo que pueden y eso, y bueno, es una ciudad muy interesante de estudiar todo su poblamiento, ¿no? Yo creo que sí hay algo que valorar en esta ciudad, son, bueno, esta secuencia de escudos, ¿no? Lilian nos conoce mejor que nada, porque pertenece a esta dinastía de alguna manera, y bueno, en la casa de los Mendoza, la casa Borgoña, el primer escudo de Alonso Pérez de Guzmán, según Enrique II, y luego la nueva creación, aparece la orla de Borgoña alrededor y aparecen ya los dos calderos, que yo más que tienen como una especie de vegetales, ¿no? Parecen vegetales en principio, deberían de tener atunes, ¿verdad? Esos calderos deberían tener atunes, porque eso es lo que propició el mayor negocio del ducado, ¿no? En principio. Entonces es un ducado, aquí está con su tizón de oro, y este es el escudo completo que se trae con su pequeño dragoncito abajo y su leyenda y eso. Este es el señor que hace Sanlúcar, y realmente gracias al ducado tenemos la ciudad que tenemos. Yo creo que pagó en ese tiempo casi el 85 o el 90% de todo lo que tiene interés y valor, y se ha mantenido a lo largo del tiempo. Sobre todo no solo conventos, por aquello de redimirse en las razones religiosas, sino porque realmente hicieron mucho en las campañas, ayudando mucho a los reyes y ayudando mucho a la realeza, y fue un señorío importante, un señorío tan importante como que en 1600 y pico al duque Gaspar lo echaron, lo tuvieron que apartar, ¿no? Como los jesuitas, porque se había hecho un poder importantísimo aquí en el sur. Pero el ducado de Medina Sidonia, si es algo en esta ciudad, es el referente fundamental de su riqueza patrimonial. Un señor que, bueno, que lo tenemos en Tarifa mucho, con Sancho IV y eso, pero Alonso Pérez de Guzmán, en la gesta aquella, pues se viene a vivir a Sanlúcar y empieza a hacer su castillo de Santiago, y posteriormente, cuando ya llegan los aires renacentistas, se hace un palacio renacentista al lado de donde está la iglesia y la Plaza Mayor, porque esta ciudad sí tiene un aire importante, también es el renacentista, porque los duques supieron abrigarse de buenos arquitectos, de buenos de gente aristócrata, de gente de conocimiento y saber, para hacer una ciudad importante en el comercio con América por la cantidad de dinero que venía. Evidentemente había un castillo árabe, que es el de las 7 Torres, que yo he traído aquí dos ejemplos, hay uno en Almería y otro en Orce. Yo creo que son los ribat clásicos que están ocupando la ribera del sur de Chipiona, Rota, San Fernando, con el castillo de San Romualdo. Todos son castillos ribat, porque en el fondo es defender una línea de costa, no frente a los castellanos, ni mucho menos, sino frente a sus opositores subsaharianos y los propios bereberes, que venían de vez en cuando y que daban mucha candela desde África para acá, ¿no? Bueno, hay que hacerle un guiño a estos dos señores, que los tenéis en este mosaico del ayuntamiento, y que son dos grandes emprendedores que terminan. Es una pena que Magallanes no pudiera haber culminado, porque fue el primero que orientó la gesta, el que fue el líder de la pandilla, ¿no? De una pandilla importantísima, una empresa que iba a buscar dinero, pero realmente iba a una aventura un poco a ciegas, ¿no? Porque él no sabía que existía ni el estrecho ni que había una línea de entrada. Él buscaba esa línea, ¿no? Y el señor que terminó, porque este señor también se amotinó contra él y fue su enemigo en la navegación, y según Pigafetta, como sabéis, pues ahí hay muchas movidas, y en una navegación de 3 años o 4, donde hay pérdidas de barco, pérdidas de vida, y donde te encuentras flechas trayendo por un lado y por otro, se hace complicadísimo hasta incluso la obediencia de vida, ¿no? Y Magallanes mandó a justiciar a mucha gente porque no le seguía en la empresa, y porque de alguna manera tenerlos disciplinados en aquellos tiempos suponía pues pena de muerte, ¿no? Y comérselos los tiburones, ¿no? Bueno, pero es importante saber que estos señores fueron lo importante, y por eso estamos aquí, por eso vamos a hablar del quinto centenario, y su circunnavegación fue una gesta importante que abrió nuevas orientaciones sobre el comercio del sur, el comercio hacia las Indias Orientales, que eran Filipinas, Molucas, y Timor, Sumatra y todas esas grandes islas que tenían un metal superior al oro que se llamaba las especias. En aquel tiempo, como sabéis, y os lo habrán dicho mucho en las conferencias, lo dirán, tener 1 kilo de clavo, o tener nuez moscada, o tener canela, o tener pimienta, tener ese tipo de elementos que no eran tan en principio utilizadas para el condimento, cuanto que el valor que tenían por lo extrañas que eran, lo difícil que eran de traer de tan lejos, que le daba un valor al que las poseía más que el oro. Era una moneda diferente de utilizar, como sabéis. Aquí algunos esbozos de lo que podría ser una Sanlúcar incipiente,
en esa encrucijada de camino, en una cárcava que marca barrio alto y barrio bajo, una dicotomía en esta ciudad muy importante que sigue sin ser resuelta a pesar del urbanismo y a pesar de todo. Y lo hablo porque, claro, es que tú, en esta ciudad, cuando tú llegas por coche o llegas, no sabes por dónde bajar. Te lías siempre. Cuando coges por Bonanza, te lías por Bonanza. Cuando llegas por ahora el Quinto Centenario, sí te ha abierto. Pero antes que fuera el Quinto Centenario, cuando yo venía a las restauraciones, iba siempre por un camino diferente, ¿no? Y siempre me encontraba liado y al final llegaba abajo a las Covachas, donde tenía que llegar. Pero es complicado la unión del barrio alto y barrio bajo. Y es algo que lo marca el territorio. Como veis aquí hay perdón, un pequeño acantilado que está rompiendo la ensenada de la playa con respecto al altillo, donde se sitúa la ciudad señorial en principio. Incluso se establece la ciudad alta, noble, y la ciudad baja, de los trabajadores, ¿no? Los que están al servicio del ducado y al servicio de los grandes barcos y de las almadrabas y toda esa historia. Y esto desde el principio, porque aquí hay pesquerías, y seguramente pues en los tiempos previos a las colonizaciones, aquí hay pequeños poblados, por supuesto, prehistórico y del bronce y del tiempo paleolítico, que seguramente tendrían aquí un lugar en clave, porque además era un lugar muy rico, muy rico. Posiblemente en la ocupación romana no cabe duda de que hubo castro, porque toda la dimensión urbana del caserío que conocemos amurallado está loteada en unos lotes que nos recuerdan mucho lo que fue un asentamiento romano, y de hecho hay restos y excavaciones romanas que lo aseveran. Que fuera la muralla en este cuadrángulo que hay aquí, que es un rectángulo, parecido a un rectángulo, con una plaza central que sería el foro, donde estaría seguramente situada la tríada capitolina y estaría seguramente pues Macaelum y estarían todo el foro público y alrededor de esto en principio un campamento, pero luego una ciudad. Es obvio pensar que sobre eso se plantearía una base de una ciudad histórica como emplazamiento de las futuras ciudades. Cuando llegan los árabes, evidentemente los árabes, sabéis que no dicen que no crean nada, sí crean mucho, lo que pasa es que utilizan mucho, son gente muy racional y utilizan los mismos materiales, las mismas murallas y casi los mismos edificios los van reutilizando y utilizando de cantera los materiales que encuentran, porque ya os digo, son gente bastante racionales en el uso, no van a tirarlo todo, sino que utilizan todo y lo rehacen. Este puede ser una imagen de lo que pudiera ser esa San Lucas islámica, en donde seguramente el castillo de las Cinco Torres, el ribat, que también es un ribat que está también defendiendo la entrada al río, y la avenida de atacantes en el alto, con una posible alcazaba aquí, seguramente que son las bases a lo mejor del futuro castillo de Santiago, y con una muralla que es ni más ni menos la que utilizan el emplazamiento de la muralla posiblemente romana, ¿no? Con esos caminos que van a Rota, Cádiz, que van a Sevilla, que van a Jerez y que van a la playa, donde se surte y donde viene la economía, el dinero y sobre todo la comida. Y el emplazamiento de lo que queremos nosotros llegar a conocer, que es el siglo XV al XVI, ese paso del siglo XVI, donde se mantiene el amurallamiento sobre lo árabe, porque evidentemente eso le pasa como a Cádiz, le pasa a Jerez, le pasa a todos lados, los amurallamientos se siguen utilizando, se siguen levantando con nuevas técnicas poliorcéticas de defensa, porque ya cambia la pólvora, porque ya cambia el cañón, porque ya cambia esa historia, pero al final las fundaciones, que los edificios es lo importante, no es más que lo que aguanta, van sucediéndose en el tiempo, se arrasan y se renuevan sobre las mismas fundaciones. Y como veis aquí, pues ya aparecen corachas y aparecen otros elementos que acompañan a la ciudad, que ya crece y se desparrama en arrabales por cada uno de los caminos, porque los arrabales se crecen siempre alrededor de las murallas en los caminos importantes, pues hace que San Lucas sea algo parecido, donde el ribat y situación del castillo de las Siete Torres de Sanlúcar pues es donde se ubicará el palacio señorial del duque, está más cerca de la plaza, está más cerca del dominio urbano, también de enseñarse como señor de la ciudad. Aquí en el castillo es un concepto medieval que se va perdiendo del señorío al tema del Renacimiento, y se elabora aquí el concepto renacentista, que yo creo que esta ciudad lo tiene mucho y muy bueno, y que realmente a lo mejor no se ha hablado nunca. Yo hice una tesis sobre Baeza y Úbeda, y yo determiné que al final ni Baeza ni Úbeda eran ciudades renacentistas. Eso era un sacrilegio, porque si la han declarado Patrimonio de la Humanidad es porque son renacentistas, ciudades renacentistas valiosísimas, tanto Úbeda como Baeza. Y no, es que no son renacentistas en el concepto de Piacenza o de Vicenza o de las grandes ciudades renacentistas italianas, ¿no?
el concepto del poder religioso frente al poder civil en un espacio común donde se están liderando los poderes y donde están continuamente la ciudad recreándose y donde se le da al ciudadano un protagonismo importante a través del ágora común, en donde el señorío dice dónde está y donde la iglesia también dice dónde está, ese es el concepto de ciudad renacentista. Allí habría muchos señoríos, muchos adelantados, y había muy buenos arquitectos renacentistas, muy buenos arquitectos que hicieron arquitectura renacentista, pero no fue una ciudad renacentista al uso que se entiende en la Italia que heredamos, que es de donde viene el Renacimiento. En Sanlúcar, sin embargo, al tener la O, al tener el Palacio de Medina, al tener la Lóndiga, al tener la Lonja, al tener todos esos edificios principales alrededor de la Plaza Alta o Plaza de la Paz, es una plaza renacentista, es donde está el cogollo de la ciudad alta, donde está el noble con el ciudadano al lado y donde de alguna manera hay un protagonismo casi del ciudadano por encima a veces de los nobles, que es un concepto donde el Renacimiento quiebra un poco ese tema de que solo los religiosos son los que mandan, ¿no? Después del medievo tan duro que hubo. Aunque yo defiendo que el estilo gótico es de los más interesantes que hay y son de los más denostados, son los que más la gente dice, bueno, es un estilo muy raro, tecnológicamente de lo más avanzado que se hizo. Bueno, este es el esquema donde yo quería llevaros y donde os voy a llevar con los dibujos. Aquí hay un dibujo de uno de los textos de Pedro Barbadillo Delgado, que es maravilloso y además es los finales del siglo XIV, ¿no? De su libro de historia medieval de Sanlúcar, donde no sé qué dibujante, no sé si Manolo, que lo veo aquí, Manolo Barbadillo, mi colega, podemos sacar quién es el autor, pero es un dibujo muy aproximado de la Sanlúcar del final del XIV, con los datos que se tiene en los años donde se escribió el libro, que fueron en el siglo XX, al principio del siglo XX, los años 40, 50, creo, 1930, 40, se escribieron estos libros. Y aparece una Sanlúcar amurallada, con sus torres, con sus puertas, con su pequeño puente en lo que era la vaguada del río, donde está la Plaza Alta, donde está Yalaó, donde está el castillo, porque realmente el castillo se hace también en el siglo XIII-XIV, y la O se hace en el XIV, como veremos luego, y aparece la explanada del castillo con su puente levadizo y sus cosas, y aparece la muralla con su bajada a la playa, con su ida hacia Jerez, con su ida hacia Rota y Chipiona, y con su ida hasta Sevilla, ¿no? Este dibujo es muy interesante y habría que hacerlo, teníamos que tener mucho más tiempo para desmenuzarlo más. ¿Lo conocéis? Sí, ¿no? Este lo conocéis, ¿no? Supongo. Y es un dibujo muy agradable, con un estilo mucho más naif que el que hace nuestro siguiente dibujante, que es preciosísimo, pero habla de ese tipo de arquitectura que yo estoy hablando. Estoy hablando de la encrucijada de los dos caminos, estoy hablando de un recinto murado, estoy hablando de un gran castillo, el más alto que se supone está en la colina, y se habla de unos arrabales al mar, que es donde se trabaja todos los temas que dan de comer a la ciudad, ¿no? Está la Plaza Alta, está la O. Todavía aquí no aparece dibujado el Palacio de los Duques, que estaría por aquí, por esta zona, en la bajada que podría venir de aquí, de la Cuesta de Belén actual, ¿no? Pero sí está la Plaza del Cabildo, bueno, están los incipientes, está la Trinidad, que es el primer edificio religioso que nace en la parte de la ribera y es el que genera el pequeño urbanismo que nace en la ensenada de la playa, ¿no? Un castillo muy parecido, idéntico al que hay hoy, evidentemente el que lo hace copia el que hay, ¿no? Y un arrabal donde hay dudas razonables, las puedo tener yo, ¿no? Yo creo que este bastión, que hablan como si fuera el del Espíritu Santo, no está ahí, está en la Jara. Pasa que lo pintan aquí cerca, pero el Espíritu Santo estaba en la Jara. Lo mismo que San Salvador estaba más cerca de Bonanza, ¿no? El sistema de defensa de la entrada del Guadalquivir es el Gran Castillo de Santiago, importante, y luego una serie de pequeños castillos que defienden esa entrada de atacante y el paso sobre todo, ¿no? Y ese sistema poliorcético que hemos dicho, pues bueno, se sitúa de una manera. Aquí no creo, porque no hay nada de esto de defensa, ¿no? Bueno, este es el gran amigo nuestro dibujante que ha dibujado recientemente media Andalucía, y además lo dibuja escandalosamente bien. Me hubiera encantado que hubiera venido. Estuve hablando con él, no solo para pedirle permiso sobre su dibujo, ¿no? Conocimos mucho a su madre, a Pilar Paz Pasamar, era un encanto de mujer que hace poco murió, la poetisa. Trabajó mucho con nosotros, con Fernando Quiñones, cuando yo estaba en Cultura. Hicimos cosas y novelas muy históricas, muy bonitas sobre los sarcófagos y muchas cosas, unas cosas muy bonitas. Y el hijo ha tenido el don divino que todos los arquitectos quisiéramos tener, que es el del dibujo, Si hay algo que un arquitecto debe saber es expresarse, y debe expresarse con la mano.
se está perdiendo esa historia. Ya nadie que estudia arquitectura se expresa dibujando, se expresa con un ordenador. Si no hay ordenador, tú no te sabes expresar. El dibujo es fundamental porque tú tienes que explicarle a los demás qué quieres hacer, cómo lo quieres hacer y cuál es la imagen. Y eso necesita de la mano y un lápiz. Y eso que en nuestros tiempos, los tiempos míos, yo estudié la carrera en el año 70 hasta el 77, una de las cosas más duras era el dibujo, y era saber dibujar y saber pintar, ¿no? Y no os digo antes que mí, para entrar en la carrera de arquitectura había que saber aguada y había que saber carbón y había que saber dibujar muy que requete bien. De hecho, todos los estudiantes que querían ser arquitectos tenían que ir primero a una academia de Bellas Artes a aprender dibujo. Si no, no entraban en la carrera. Luego vendría el álgebra, las matemáticas, lo demás, que realmente eso se lo ha comido las tecnologías. Ya no calculamos como yo calculo, con reglas de cálculo, esa historia, se calcula solo con las máquinas. Las máquinas sí sirven para eso, pero las máquinas no nos enseñan a dibujar. Nos impiden que creemos, nos impide, porque nos obliga el icono, nos obliga el mando y al final no sabe dibujar. Bueno, pues este magnífico dibujo que hace Arturo Redondo Paz de Sanlúcar también nos ilumina un poco sobre cómo era esa ciudad. Evidentemente, ya aquí sí se saben muchos más temas históricos de Sanlúcar y Arturo, cuando se aproxima a su dibujo, pues ya aparece también esa gran cuadrícula rectangular, subrectangular, sí aparece la covacha, la coracha que va bajando hacia el mar, abre un poco el rectángulo hasta esa zona, se supone que el lienzo este vendría por encima de la línea de Cotra Alta para cerrarse, ¿no? Aquí arriba, ¿no? Bueno, él la sitúa aquí abajo, no importa, aparece la Plaza Alta, la O, ya está aquí el castillo, el Palacio Ducal, que es más tardío, o por lo menos las primeras casas que va utilizándose en esa época, pero al final ese palacio es más tardío, al paso del 15 al 16, ¿no? Y aparecen los puentecitos, y aparecen muchas historias, y aparecen los arrabales, y sobre todo aparece una ribera, bueno, yo creo que está más ocupada que hoy. La verdad es que allí habría muchísimo ambiente, porque algo que sabemos es que en Sevilla, mientras se tiene la casa de contratación hasta 1717, que viene a Cádiz, la verdadera salida al mar no era Sevilla, era Sanlúcar, y donde se aprovisionaba porque las mejores aguas que aguantaban los navíos, las mejores frutas, perecederas, pero que aguantaban más, y los mejores comestibles se vendían y se aprovisionaban aquí en Sanlúcar, cuanto más que en Sevilla. Por lo tanto, cuando también Pigafetta habla, y una historiadora hace poco de la Academia de Historia de San Fernando de San Romualdo ha hecho una historia sobre el tema de las comidas que llevaron los navegantes de la primera navegación, y las aguas de Sanlúcar aguantaban mucho más que otras. Por eso se venía aquí a abastecer. De hecho, la flota de las 5 naves de Sanlúcar, de Magallanes y Magallanes, pues se abastecen completamente aquí. Vienen desde Sevilla, que salen en agosto, y aquí están durante 2 semanas abasteciéndose, enrolando a la gente, pero además fundamentalmente porque aquí eran los mejores productos para una navegación larga, ¿no? Ellos no pensaban que existía el Índico. Ahí se llevaron 4 meses comiéndose los cueros de los palos, pero bueno. Sanlúcar ha sido muy rica y sus elementos tanto de mar como de huerta son valiosísimos y han sido muy codiciados por los navegantes. Y aquí tenéis la ribera, pues bueno, con sus conventos y sus incipientes ermitas de San Francisco y Santo Domingo, que luego se convierten en maravillosas iglesias barrocas cerca de la zona de la Ensenada del Mar, y muy ocupada ya, ¿no? Bastante ocupada. Yo creo que era menos ocupada. En el paso del 15 al 16 quedaba bastante playa aquí libre y bastante edificio poco, ¿no? Porque realmente también con las mareas y eso, calculo que no estarían tan cerca, y aunque aquí aparece mucha gente, esto también yo lo he hablado con Arturo, es también lo novelado del tema, que también han iluminar el dibujo para que sea creíble, pero sea querido, ¿no? Y se entienda completo, ¿no? Porque te aproxima, y esto es Sanlúcar en el 14, pues claro que sí, a ver quién dice que no, porque es que está todo ahí, está la O, está la Plaza de la Paz, que es el gran foro, está el palacio, está las covachas, está el puente sobre el arroyo que llevaba esta coracha a lo mejor para un aguadero de San Juan, y estaba también el castillo, poderoso castillo, imagen, hito y mito de Sanlúcar de toda la vida de Dios, porque el castillo sigue estando casi igual que estuvo de lo bien que se edificó, ¿no? Estos son 3 detalles de ese dibujo magnífico que habréis podido disfrutar en las exposiciones aquí de Arturo Redondo y que ha seguido dibujando. De hecho, cuando descubro que tú eres coordinador de él, el catálogo de las exposiciones que viene aquí a la Merced y va en Sevilla, de esos edificios, esos atardeceres dibujados por Arturo, pues no me puedo impedir utilizarlo a la hora de hablar de los edificios.
Y bueno, algo que sí tiene una realidad concreta, aunque se ha pasado 30 años del tema, de donde nosotros queremos hablar, que es el paso del 14-15, pero fundamentalmente del 19 al 22, que es donde es la gesta de la primera nación, son los grandes dibujos que Felipe II encarga a este muchacho, que es Juan de las Viñas para nosotros, Anton Vingaerde, ¿no? Antonio de las Viñas, nosotros lo hemos llamado Antonio de las Viñas, aunque Vingaerde puede ser Viña, puede ser lo que sea. El holandés, de 1600, que nace en 1530 y le hace un montón de ciudades a Felipe II. La mayoría de los planos se encuentran en Amberes, en Viena y en otras bibliotecas fantásticas, pero siempre tenemos facsímiles continuos. Bueno, pues Sanlúcar era esto. Uno cuando ve Sanlúcar parece que está viendo Cádiz también, porque en el fondo este señor cogía dibujitos, como también el otro Hornagel, el otro gran dibujante que hizo Ciudadatis Orbis Terrarum. Era un dibujante que cogía mucho apunte. Eran señores que cogían, no tenían cámara, evidentemente, y dibujaban. Y luego en taller lo pasaban a limpio, que nosotros también lo hemos hecho. Nosotros cogemos croquis, luego se pasa a limpio con el recuerdo y la memoria. Ahora lo pasa a limpio con la fotografía, con lo cual te ayuda mucho. Porque incluso la fotografía te ayuda a situar las cosas mejor. Pero en aquel tiempo la retentiva visual y tu apunte es lo que hace dibujar. Antón Vingaerde pues sitúa el Castillo de Santiago perfectamente, la O, aparece ya aquí un palacio ducal, ya estamos en 1567, y así es verdad. Aparece la bajada de la Plaza del Cabildo, San Roque y ¿cómo se llama? La Malgrada. Eso es. No, donde se hace la feria. La calzada, perdón. Donde es la calzada. Y aquí sí aparece todo relleno y hay muy poca playa, muy poca arena, pero siguen estando los barcos y fondeados los buques importantes que llegan a abastecer. Aquí una ladera, aquí otra ladera y sobre todo el fondeadero de Bonanza, que era el puerto natural importante donde los barcos se podían amarrar. Allí sí había fondeadero. Y la coracha que baja al mar y eso. Yo creo que estos son los dibujos que también Arturo utiliza con destreza y eso. Esta es la imagen del urbanismo de Sanlúcar de aquella época. Y aquí no nos podemos desdecir, es verdad, esto existió. Y era así. Y además está corroborando lo que hemos estado hablando a lo largo de todo el tiempo hasta aquí, ¿no? Incluso se ve aquí como hay elementos sobre pilares que podían ser los soportales clásicos que han tenido otras nuestras ciudades con los ríos, llámese el puerto de Santa María o llámese incluso Cádiz, donde al principio todo el mercaderío eso pues iba a casas que en la entrega a la ribera pues hacen arco o hacen palafitos, hacen soportales, ¿no? A veces las mareas llegan y hay que hacerlo en palafitos los edificios y eso. Y donde la cuesta de Belén, que aquí ya también está pintadita, las covachas aquí muy incipientemente puesta aquí, aparece como la bajada hacia la playa, ¿no? La Transbolsa, la calle Bolsa, bueno, todas esas magníficas calles que tenéis y ya están bastante rellenos lo que es todos estos arrabales de la zona de las riberas, ¿no? Una ciudad magnífica, importante, muy medieval todavía, muy amurallada, conserva todavía los torreones, conserva todo el recinto murado y conserva los arrabales donde está el poder alto, el poder noble, donde están arriba los caballeros, los señores que están cerca del noble y donde de alguna manera abajo están el pueblo, los señores, los que trabajan y los que están pendientes de las almadrabas y pendientes de muchas cosas y de pesquería y de dotar los barcos y de abastecerlos y de trabajar la manufactura de los productos que eran muy necesarios llevar desde aquí para allá, productos materiales pero también espirituales, donde se sitúan los conventos más importantes, también se sitúan en la ribera, como iremos viendo. Esto es una comparación entre el dibujo de Barbadillo, el de Vingaerde y el de Arturo Redondo, y son dibujos que están diciendo la misma historia. Hay que creer que Sanlúcar era aproximadamente en el urbanismo suyo de esta manera. Y como veis, coincidimos en que las claves del lugar son las que están haciendo la ciudad de una manera y no otra. Este otro dibujo que hemos encontrado, que vemos posteriormente, ya está aquí San Francisco, está Santo Domingo, pero que no está más abierto y aparece murado. Yo esto lo veo demasiado ilusorio, como es una vaguada importante por aquí, cuando la vaguada otra, y posiblemente por aquí está la O y estaría el palacio del duque por aquí cerca, ¿no? Con este muro que, bueno, podría ser carruaje entrando en el castillo, y es verdad que el castillo es así. Este es hasta ahora el urbanismo y cómo aquellas claves del lugar que identificábamos en la orografía, en la geomorfología del sitio, pues se siguen dando en el urbanismo de ese siglo XIV, paso al XV,
La puerta de Jerez, la puerta de la Fuente de Rota, el Salvador Bonanza, que no está aquí, sino que estaría aquí el Espíritu Santo y el Salvador allí. Yo lo he puesto aquí para... No todos los dibujantes pueden retener todo y de alguna manera hay pequeñas dudas sobre los temas. Yo puedo tener dudas porque a lo mejor hubo un bastión ahí cerca y ha desaparecido, porque cuando a mí me mandan en el año 87 a buscar los restos del Castillo del Espíritu Santo en la finca de unos señores que eran de Jerez o algo de eso, siguen siendo, no había nada. Había una urbanización que se llamaba el Espíritu Santo, pero no quedaba nada. Sí, aquí había, no, aquí había un castillo, no había nada, eso se destruyó, no hace mucho, pero se destruyó. La zona de aterramiento, la dichosa barra que ha dado a esta señora ciudad muchos quebraderos de cabeza, la lengua de Doñana, la riqueza y los recursos que esta magnífico Pinar con sus animales y sus playas tan fantásticas, la puerta de Sevilla, el castillo puesto aquí, parte del rival utilizado para... todo lo que hemos dicho, que no me voy a repetir más, son las claves de un urbanismo que hay que seguir investigando. Evidentemente hay que seguir haciendo labores de arqueología, sobre todo los recintos murados, coincidiendo si debajo de los murados están los romanos, los árabes, y si antes de eso están las colonizaciones. Y ahora, muy rápidamente, unos ejemplos, que yo no voy a hablar de San Lucas del Castillo, ni voy a hablar de Madre de Dios, ni nada, pero sí, esas son herencias que en ese tiempo, cuando llega Magallanes y el Cano y los 200 y pico más, es la semblanza que ven. Y ven un magnífico castillo, este es el dibujo fantástico recreado de Arturo, donde se ve la cárcava allí, además, muy poderosa, un castillo en todo lo alto, estilo Almodóvar, ¿no? Castillo señorial, donde viven los primeros guzmanes, y donde, ya se está empezando a fabricar vino. Eso habría que estudiarlo, porque el vino quizá un poco más tarde. Pero el vino hace que... Normalmente lo que se mete en los barcos no es tanto agua cuanto vino, o ron, o licores que aguantan la travesía y se pudren menos. El alcohol hace que no se pudran los líquidos, y normalmente la ración de ron que llevaba Colón para cada uno de los navegantes era más importante que el agua, porque también el ron hace olvidar las travesías, las tormentas y muchas cosas. Pero es verdad que había vino, y había vino en este sitio donde se han criado viñas de toda la vida de Dios. Un castillo maravilloso, con aires medievales, pero muy renacentista, muy geométrico, muy tectónico. Un castillo tiene para mí aires mucho más neoclásicos de lo que podía tener. Es un castillo que se termina, después de muchas actuaciones, con ritmos fundamentalmente renacentistas, ¿no? Con una torre de homenaje que es la que enfatiza el control de la entrada del Guadalquivir, con sus cañones y sus cosas en su día, y donde dice, cuidado, los que pasen por aquí estáis en mi alcance, ¿no? Castillo fabuloso, con el ala mayor y la torre hexagonal, y sus bastiones redondos, recordando mucho esa ingeniería poliorcética que no es bobaniana, no es de baluartes apiramidados, sino que es un baluarte todavía un poco arcaico, en torres redondas, sobre una posible matacanes, esto premuralla importante, con fosos y toda su batalla alrededor del castillo, que tiene unos flancos con muy pocos huecos, bastante potentes. Ahí está todavía, ¿no? El castillo sigue estando en pie, y recuerdo que cuando hemos venido aquí a excavarlo con los tiempos de Lorenzo Perdigone, el pobre está muy malito y está aguantando a ver cuando tenemos, y su mujer, que es muy de San Lucas, ¿no? María Luisa Florido, que realmente empezamos a excavar ahí, encontramos una cantidad de dolios, de cántaros que se utilizaban en las bóvedas, y se vinieron al museo, creo que están por aquí en el museo guardados, y empezamos a excavar los fosos y las áreas de alrededor del castillo, y aparecieron los niveles originales, porque estaban muy aterrados. El castillo era precioso, con su entrada con la sirena, que son símbolos del mar, y son símbolos donde los duques han utilizado su poderío del mar a través de símbolos del mar, como veréis a continuación. Castillo precioso, que sería imprescindible seguir continuando su restauración, dándole funciones importantes, funciones estables e importantes. Creo que se le da funciones y se utiliza mucho, pero es una joya de castillo en el sur de Andalucía, como este no hay ninguno. Este quedará muy poco, si es que queda algo, ¿no? El Salvador, es una pena, sí, pero hombre, habría que restaurarlo, ¿no? Y habría que hacerle algo interesante. Yo no voy a llamar la atención, he dicho que yo no vengo aquí a llamar la atención a nadie, pero es un castillo seguramente del 17, pero previamente tiene que estar enlazado en el sistema que el duque pone con el castillo de Santiago para defender la entrada previa y salida al mar. Por lo tanto, estas higueras y esta historia, yo creo que sería interesante restaurarlo. Es
estos castillos sí lo ven Magallanes y Elcano cuando salen, está claro, están allí y vivos. Y este es lo que quedó del Espíritu Santo, allí en la carga de la Jara, y que yo busqué una vez para ver si conseguía, bueno, declararlo monumento, no porque la ley lo declaró monumento en las transitorias, la ley de patrimonio, pero no queda nada del Espíritu Santo. Y era el otro castillo en la Jara para defender la entrada y la venida desde Cádiz de cualquier enemigo, ¿no? Habría que buscarlo, su enclave, a ver si en la urbanización ha quedado algo libre y al menos dibujar su planta y recrear un poco los restos que queden. Bueno, nuestro templo magnífico, esto es una catedral más que una iglesia, la O, a quien ha dicho, ayer estaba yo estudiando, ¿sabéis por qué se llama la Virgen de la O? Sí, es que todas las esperanzas, otra Virgen de la Esperanza es por el embarazo. Nuestra Señora de la Esperanza, aunque tenga un ceñito como la Macarena, un cinturito y no tiene barriguita, todas las Virgen de la Esperanza tienen que ser con barriguita, porque están en la esperanza de un niño. Y la Virgen de la O eran las cánticas que se rezaban, O, no sé cuánto, O, no sé qué, y al final se terminaba con No, y la Virgen de la Esperanza es la misma que la Virgen de la O. Lo que pasa es que es la versión antigua, y la Virgen de la O, Nuestra Señora de la O y la Virgen de la Esperanza igual. Está encinta y es O, Señora, que vas a tener a nuestro niño Dios, ¿no? Bueno, pues esta parroquia, en la vocación de la O, que hay muchas vocaciones en Sevilla también, Granada, en todos lados, es una iglesia fastuosa. Tiene un resto neomudéjares fantásticos. Bueno, es una joya. Yo no voy a hablar de la O porque la O, para el final de octubre, la academia vamos a traer un encuentro aquí también en Sanlúcar, donde el compañero José Ignacio Fernández Pujol, que restauró la iglesia de la O conmigo, y donde sacamos las pinturas de los arcos de lo que creemos que fue un resto de la torre, del castillo islámico de las 7 torres, iba a hacer una conferencia sobre la restauración de la O. Yo sé que en mi tiempo, cuando lo restauramos, vinimos aquí, hicimos en el ayuntamiento una conferencia importantísima sobre lo que hicimos en la O, ¿no? Se hizo una restauración importante, pero es un edificio que requiere muchísimo dinero, tiene la mejor artesa, el mejor artesanado del mundo, porque es una joya lo que tiene, y tiene unas capillas generosísimas. Bueno, no os voy a decir, yo no vengo tampoco aquí a lavarle el gusto a nadie, ni a menerle el agua a nadie, pero es que tenéis aquí en la O un catálogo de pintura de todo tipo, la capilla del Sagrario, San Sebastián, todas son una maravilla, ¿no? Y está en la plaza principal, está situada donde tiene que estar situado el poder religioso, ¿no? En tiempo medieval la iglesia sabe dónde situar su sitio, ¿eh? Y lo sitúa utilizando seguramente donde estuvo la antigua mezquita, que es donde se van utilizando territorios, porque como he dicho siempre, los arquitectos no hemos inventado nada, lo inventa el pueblo, y la gente va utilizando poco a poco lo que van dejando otros. Bueno, aquí tenéis un detalle con los escudos heráldicos de los Mendoza y de los Guzmanes, donde se casan de Isabel de la Cerda y Alonso Pérez de Guzmán, que hacen esa... Bueno, es fundamentalmente Isabel de la Cerda de Guzmán la que hace la iglesia, ¿no? Huyendo de Pedro el Cruel, que el Pedro debía ser muy cruel, porque huían muchísimas mujeres de él desde Sevilla y se venían para acá, para Sanlúcar, porque tenía que ser bastante... Este no sabía lo que era la ley de género, seguramente. Bueno, este es el interior de la O, y ahí tenéis... Esto sí se restauró, y bueno, yo ante este artesanado para el nudillo, fantástico, con su almizate de la carpintería de los blancos, es generoso. Lo mismo que estos transparentes en la iglesia, en el sagrario, y donde los arcos todavía... Aquí hay referencia de arcos góticos previos con renacentistas posteriores, porque gracias a Dios nuestra arquitectura se une en el tiempo de actuaciones diversas. Nadie me puede decir que esto es gótico puro ni esto es renacentista puro. Lo mejor que tiene la arquitectura histórica es que tiene agregaciones. La ley de patrimonio es muy injundiosa y a veces es demasiado fanática. Ahí no se puede ser fanático en nada. Lo mejor es el mestizaje, lo estamos viendo en el mundo, donde poco a poco el mundo se va mezclando y donde al final el género humano al final es producto de mezclas de muchas razas y de muchas historias. Pero es verdad que la arquitectura en este caso se va rellenando poco a poco. La Catedral de Cádiz empieza siendo esto barroca, no se termina. Los barrocos neoclásicos que vienen de la Academia de San Fernando quieren tirar media catedral porque no les gusta esos claroscuros y esas curvas, e intentan meterle un antis para taparla, sigue la catedral para arriba en otro color, termina la catedral en más blanquito por Cuadrocayón, Machuca y eso, al final no se hace el antis, y tenemos una catedral soberbia, mezcla de dos estilos, que es el neoclásico y el barroco, que no se puede quitar, ¿no? Y no termina siquiera el sagrario. Bueno, pues ese mestizaje en nuestros edificios patrimoniales es lo mejor que tenemos.
Y gracias a ese mestizaje en el tiempo, los edificios se mantienen también, ¿no? Bueno, tenéis una joya ahí. El primer templo que se hace en Ribera y que lo hace el señor de Canarias, que Alonso Fernández de Lugo, que además hace poco cuando estuvimos en Tenerife, Fernández de Lugo allí tiene bastante recuerdos y hay palacios de él, por el señor que conquista con Alonso en el año 1400 parte de las Canarias, aunque ya habían sido conquistadas por Estopiñán y Alfonso X, un señor que marca aquí su historia de que crea la primera iglesia de la Trinidad, y empiezan ya los conventos a venir, y empiezan trinitarios en este caso, y empiezan a venir los conventos que son los que van a ser los futuros evangelizadores de los territorios de conquista con el descubrimiento de América, ¿no? Este dibujo tan fantástico con esos atardeceres sanluqueños, con los barcos en el fondo, lo que es la rada de la Ribera. Yo hablaba el otro día, la gracia que me hace a mí el cojito este, con su... que aparece en todos los dibujos y va apareciendo como un cortadillito o un rinconete que aparece siempre como intentando, yo creo que está echándole el ojo al bolso o algo de eso, o a la bucea de alguien, y está siempre en todos los dibujos de Arturo dando vueltecitas, un tío muy, muy lindo. Bueno, pues ahí tenéis una artesa fantástica, chiquitita pero muy linda, en la capilla de la Santísima Trinidad, que se hace en 1441 y se termina en 1638, con muchas actuaciones, porque ya he dicho que no se hacen de una vez las cosas y menos se aguantan. Este artesonado se habrá roto, se habrá deteriorado y se habrá restaurado 1000 veces, ¿no? Y tenéis pinturas fastuosas y es una capilla que empieza a ordenar el urbanismo de la Ribera. El Palacio del Duque. El Palacio del Duque es una agregación de casas. Poco a poco el Duque deja el palacio medieval. Este señor no quiere tampoco que haya la referencia del señor ducal. Los señoríos van cambiando con el tiempo y aparece un palacio mucho más urbano, más ciudadano, más convivible, aunque lógicamente defendido con patios previos ante cualquier asalto, cualquier historia, y donde el duque utiliza, bueno, aquí dice que salía de caza. Yo no sé si es verdad que había sitio para tener caza en los jardines están un poco tan grandes como para tener venado, para tener, aquí parece que están haciendo un acecho, ¿no?, de venado, y está el duque aquí con el perro y todo lo demás, pero es simpático, el dibujo está ahí, y aparece detrás de las covachas, que está aquí abajo en el bueno, un gran jardín que es bellísimo, del ducado, y la casa que tiene ya, pues, es renacentista del siglo XVI, se termina con diferentes actuaciones sobre la base del castillo islámico, que han aparecido muchos restos islámicos dentro de que lo han conservado delicadamente. Aquí, bueno, aquí está aquí Lilian, ¿te acuerdas cuando yo iba a restaurar el techo del salón de embajadores? Y se negó Isabel, en absoluto, se nos va a caer, usted no tiene idea de esto, haga usted el favor. Y yo me plegué y dije, no, destinamos este dinero a otro lado. Y creo que lo destinamos a empezar ya a buscar el tema para las covachas y a otra cosa del palacio o algo de eso, pero al final no se tocó el techo y todavía está ahí, ¿no? No se ha caído, ¿no? ¿Lo habéis restaurado? Sí, se restauró, ¿no? En época de la UNED. Ah, de la UNED, exactamente, cuando ya la fundación. No se quitó ni una viga. Claro, sí que... Bueno, nosotros no íbamos a quitar viga, pero bueno, es verdad. Sí, en el proyecto ponía que se quitaba. Esa era la duda. Y ahí sabe dijo que era Estaría picada de termita. No. Bueno, es verdad que en un momento dado a veces somos muy osados los arquitectos. Para hacer las cosas tenemos que ver qué ocurre detrás. Pero es que para ver lo que ocurre detrás, como no sabemos, porque no se puede romper lo que hay, tenemos que no inventar, pero aventurar qué hay aquí. Por ejemplo, tú pinchas vigas con una lesna, un punzón, y dices, pues mira, el 30% de las vigas está comida en las cabezas y hay que cambiarla entera o lo que sea. Pero es que no pinchas todas. Y al final, cuando llegas a la obra realmente es cuando aparecen las cosas. Yo he ido a iglesia y me he subido arriba a punto de matarme en los tejaroces y esa historia en los camaranchones, y es verdad que hasta que tú no empieces la obra, descubre el techo y lo abre entero, no te das cuenta de lo que hay, es verdad. Y allí había unas ciertas dudas que lógicamente la duquesa no era compatible con esas dudas, o lo sabes hacer o no lo sabes hacer, y si no, no me toques. Y tenía razón, tenía sus razones. Bueno, este es el magnífico patio con la niebla, y aparece el palacio mirando a sus posesiones, que era la entrada y la visión de la flota y la pesquería y la entrada al Guadalquivir. Y esto es como Arturo idealiza un poco la Cuesta de Belén con ese, uno de los edificios que a mí siempre me subyuga mucho, me atrae mucho, porque es un edificio gótico que parece como un previo frontis más fronte gótico,
como podría ser, a mí me recuerda a veces en las arquivoltas a algunas iglesias, pero en principio es un balcón civil que en el fondo está utilizándose de presa natural al jardín superior para aguantar las tierras y por lo tanto tiene una capacidad importante y al final se horada y se hace una fachada arquitectónica representativa donde el duque, entiendo yo, que se presenta ante el pueblo cara al mar como el poseedor y el dueño de esos monstruos marinos que nos acechan en el mar. Son grifos, o sea, son sirenas aladas de cola, son monstruos marinos que posiblemente vienen hechos por maestros a lo mejor africanos, posiblemente, pero yo más bien creo que es el mismo duque el que en la esotería de los siglos medievales previos, esos demonios que dibujan, esas sirenas, esos grandes monstruos marinos, lo que evoca la fiereza del dominio del ducado sobre el mar. Y por tanto el señor del mar aparece ahí con unos monstruos que lo están guardando a él. Son monstruos que aparecen en su palacio, en la fachada, diciendo: mi señor me tiene atrás y me tiene aquí aguantado para que nadie se meta con mi señor. Y yo creo que en el fondo es una fachada iconográficamente interesantísima, que habrá que seguir estudiando. Yo con Fernando Cruz creo que es un tema que hay que seguir estudiando, con Ollero o alguien, porque es interesantísimo, bellísimo. Posiblemente con una segunda planta, porque aparecen aquí todo el tema de la nervatura de los pilares, donde posiblemente hay un segundo piso, o posiblemente hay un balcón, que es lo que tenía que haber, un balcón presidencial donde el duque aparece al pueblo, ve el mar, se acerca a donde está lo que era la primera plaza de la Ribera, importante, que era al lado de donde están las covachas, unas covachas que se utilizan en principio como alhóndiga, como mercadillo, que se le cede a los jerónimos, que luego los jerónimos lo venden a otro lado, se trasiega hasta que al final termina en manos del ayuntamiento, que es cuando nosotros venimos a restaurarla. Y también aquí tuvimos nuestros más y nuestros menos con Isabel, porque realmente este muro no es que se moviera, pero teníamos la duda de que al quitar lo enterrado, porque esas covachas, acordáis algunos, estaban enterradas a 1 metro de lo que eran los pilares aterciolados, o sea, de nervatura que tenían, estaban totalmente ocultos, y gracias a ese enterramiento que se hizo muy próximo a la ejecución de la obra, porque a partir del siglo XVI es cuando se entierran esos temas y se deja ahí, porque es el aterramiento natural de la caída de la Cuesta de Belén. Nosotros vamos a los niveles naturales y originales de la alhóndiga, y al final, cuando tú quitas tierra diciendo: a ver si si se va a caer el muro. Entonces teníamos previsto unos bataches, unos temas de cimentación, y ahí también hubo sus más y sus menos, pero bueno, al final yo creo que quedó bien, no se ha caído, y bueno, ahí está. Sí, que está. Sí. Nosotros lo vigilábamos cada hora y pusimos muchos testigos, porque estábamos temerosos de que, como tenga razón Isabel, se nos va nuestra profesión al garete. Los movimientos de tierra afectaron al salón de embajadores. ¿Ah, sí? Sí, se rapó por un lado. Bueno, se cayó. es que al final todos esos movimientos con el drenado y las aguas hay que tener cuidado. Arriba en el archivo y el suelo se movía. Bueno, claro, porque cuando hay trepanación y hay... Nosotros pusimos allí unos micropilotes, y los micropilotes en el bascorní, que es la cornisa, cuando tú perforas, hace ruido. Y esos ruidos, bueno, hubo un interdicto y nos pararon la obra, la duquesa Isabel. Pues, lo pasamos muy bien, ¿verdad? Lo pasamos muy bien aquella época. Claro. A la policía. Sí. Dijo que a la duquesita no la detenía. Claro, yo me acuerdo, y aquí tengo que acordarme mucho de 2 compañeros mártires que se quedaron en el camino, como fue Fernando Domínguez, el arquitecto que hizo la restauración con nosotros, y Carlos Gutiérrez, que fue su aparejador de toda la vida, que también nos dejó hace 3 años por ahí, ¿no? Bueno, este edificio es muy interesante para Sanlúcar, y aquí veis cómo era antes, enterrado, que se utilizaba como covachita. Es que yo creo que las covachas, yo no sé, se habla en la historia que se hablan de covachas. Una covacha, para nosotros, por lo menos los chiclaneros o la gente de Cádiz, es algo como de animales, de guardar cosas que no valen, un socucho. Nosotros también le llamamos eso socucho, la covacha, que es donde se tiran tiestos, donde se guardan tiestos, ¿no? En la covacha. Yo creo que esto se abandona en el tiempo y seguramente se utiliza como pequeño almacenamiento, bien del ayuntamiento, bien de quien fuera, del duque, se utiliza como covacha. Yo aquí, esto es se puede aclarar. Ya habla, luego hablamos, venga.
Entonces, porque de alguna manera lo que queríamos era salvar todo el monumento porque tenía una entidad gótica importantísima. Se rehace de nuevo la calle, se baja a los niveles y se hace visitable y al final se convierte en una aula de cultura. Sé que a veces está en funcionamiento, ahora yo no sé cómo está y a veces no. Esto es importante que esté de punta en blanco porque es la imagen a la subida, a la única subida que tiene el Barrio Alto decentemente por el centro. Eso tendría que estar siempre cuidadísimo. Posiblemente el vidrio no es la solución porque se ensucia, no hay que lo limpie y porque posiblemente esa humedad interior, que es toda la presa que está haciendo la tierra húmeda hacia el edificio, tiene que airearse de otra manera o habrá que actuar con algún tipo de tratamiento antihidrófugo o lo que sea. Bueno, aquí vamos, estos dioses, diríamos dioses, monstruos alados, marinos, todos marinos, con sus colas, eso, pues, yo creo que es lo que yo quería decir eso, ¿no? Y además son seres intermedios entre el mar y el aire, ¿no? Que están ahí defendiendo el palacio, ¿no? Luego se hizo una actuación cuando se derriba el mercado y se hace la parte nueva del mercado, que yo creo que ha sido bastante lúcida y bien hecha con sus escaleras y donde desde el propio mercado se ve los 12 arcos completamente, aunque algunos se han perdido evidentemente, pero estos quedan muy bonitos y además la iluminación que tiene, estas son fotos recientes que hice para la conferencia no hace mucho, ¿no? Y como esta escalerita para arriba, yo cada vez que subo por aquí pues digo, ¿se moverá el muro? No se mueve. Ahí está. Sigue en pie, la verdad es que sigue en pie. Bueno, Regina Celis, ¿no? Parece que aquí fue la despedida de Magallanes, se hacía aquí una especie de, bueno, una pequeña misa o algo de despedida a los navegantes que salen, ¿no? Las clarisas de Regina Celis, que además se termina el convento en el mismo año que salen ellos, ¿no? Y por lo tanto yo creo que a mí, bueno, sus almenas de grada aquí, y su arte no mudéjar, porque en el fondo la arquitectura que se hace en San Lucas en ese siglo es la que traen los castellanos de Sevilla y lo que hacen los maestros alarife y arquitectos. No vea tanto arquitectos como maestros alarifes de obra que traen la tradición mudéjar y traen la tradición que vemos en las grandes iglesias sevillanas, Santa Marina, Omnium Santorum, bueno, todas las grandes iglesias del siglo XIV y XV de Sevilla. Y además iglesias muy lindas, con doble portada por aquello de las procesiones que entraban y salían, como está tanto Regina Celis como la que tenemos aquí al lado, ¿no? Madre de Dios, que son iglesias bellísimas, donde también tocan los Van de Elvira y donde hay, bueno, una arquitectura sabia, manierista, en el paso del Renacimiento al barroco muy interesante, ¿no? Que no son los frontones completos y con pirámides, sobre bolas, cosas muy interesantes, y luego una riqueza interior aquí no es de Artesa, porque supongo que estas iglesias originalmente no eran así, se han caído y se han hecho luego en el Renacimiento pues su bóveda de cañón con sus entradas de luz a través de arcos, ahora mismo no me viene el nombre, pero bueno. Madre de Dios. Madre de Dios la tenemos aquí también, otra joya del convento, de Dominica, que están aquí al lado nuestra y donde, bueno, está el cojito aquí al lado también, dando su vuelta. El dibujo es que es precioso porque el dibujo dice realmente cómo estaba la iglesia en tiempo de Magallanes, ¿no? Es muy bonito. Y las dos puertas parece que es el culto a las cofradías que entran y salen por otro lado, ¿no? Cuando se les reza, se hace los cultos interiores de la cofradía y luego sale a otro lado. Los textos se ponen aquí porque a veces la didáctica de la presentación a veces ayuda recordando, pero no, los PowerPoint no están hechos para leer, simplemente para dar las imágenes. Además todavía se conservan esas placas maravillosas de la plaza, del compás, las dos ventanas fantásticas, maravillosas que tiene, los artesonados, bueno, transparentes, las espadañas. Aunque esto no es de la época, evidentemente, pero sí había ya una ermita de San Francisco. Las grandes órdenes son las primeras que se posicionan en el descubrimiento de América para empezar a mandar, eran necesarios muchos frailes. Y tanto en Cádiz como en Sanlúcar hay conventos importantes como son franciscanos y dominicos para llevar allí la evangelización. Y San Francisco es una de las iglesias más importantes, aunque en aquella época era una ermita. Aquí también está la ermita de Santo Domingo, a los pies del castillo, donde está ahora mismo la magnífica iglesia de Santo Domingo, con su mirador a los barcos, a las Américas, a la monja que venía como una especie de torre mirador, como en Cádiz. La salida a Sevilla con este magnífico monasterio que es San Miguel,
recuerda mucho a la arquitectura sevillana, esa Ildefonso, esa magnífica arquitectura de los Figueroa y esa zona de arquitectura con su artesa fantástica. En fin. Bueno, esta es la imagen que Arturo idealiza de la entrada y el jaleo y el bullicio marítimo que debía haber con sus pajaritos comiendo pescado en los escollos roquedales que hay, y como este señor puede ser uno de ellos diciendo: acabamos de llegar a Sanlúcar, ¿no, señores? Los que estamos aquí en la Victoria, ¿no? El urbanismo de Sanlúcar, había que, punto aparte, el actual, ¿eh? Bellísimas las esquinas con esos pilastrones con tronco, o sea, pirámides, que es una cosa muy peculiar de Sanlúcar, no lo hay en otras ciudades. En Cádiz tenemos cañones, vosotros aquí tenéis guardaesquinas de ese tipo, muy manieristas, muy heredados de la arquitectura fingida, de arquitectura eso, y que luego, bueno, Fernando ha escrito mucho ese tema sobre la forma de pintar la fachada, que deberíamos recuperarla. No es cal todo lo que reluce en Andalucía, ni muchísimo menos, porque las fiebres son las que hicieron que nuestras ciudades fueran blancas, pero nuestras ciudades eran de muchos colores y de muchos dibujos, y eso hay que rescatarlo. Bueno, vamos terminando ya. Evidentemente el paisaje de Sanlúcar no es sin esto y sin esto, ¿no? Y sin esto, la calle Bretones ahí, y si usa un barco pirata, porque eso es inaudito, que tú te subas arriba y veas esa historia que ha hecho este hombre ahí, ¿no? Su barco pirata, ¿no? Sanlúcar es muy grande, sigue teniendo ese hito de encuentro entre barrio alto y barrio bajo, ya no es la nobleza y la otro, ya no, ya todas las clases. Yo creo que el poder ahora está más bajo que arriba, en principio en la ciudad en cuanto a poderes económicos, y está todo lo lúdico abajo y todo lo social abajo, pero es verdad que sigue habiendo esta cresta aquí, ¿no? La imagen con respecto al Coto de Doñana es bellísima, ¿no? La playa, lo que es el alto, la Sanlúcar de arriba, la Sanlúcar de abajo. Se ha quedado muy poca playa, porque hemos ido comiendo demasiados sitios a las playas, pero bueno, en su día ya Dios dirá, y la arena crecerá o alguien se llevará parte de lo que hay ahí. ¿Veis? Es que la playa se ha ido recortando tanto, que al final queda muy poca playa. Y la Jara y eso. Y terminamos con 4 reflexiones, ya termino. Siempre se dice que en los hechos interesantes, como fue el tricentenario de la Casa de Contratación en Cádiz, o fue la Pepa en Cádiz también, hay que reflexionar, no solo para que queden hechos de restauraciones o hechos simbólicos políticos, historias, sino que la sociedad civil es la que tiene que hacer la reflexión de por qué pasó aquello y qué podemos extraer y aprender de aquello, porque parece que los tiempos pasados siempre fueron mejores, pero es que es verdad que fueron algunos muy mejores, y esta empresa nos tiene que hacer enseñar de que un movimiento global como fue la Vuelta al Mundo, en una época tecnológicamente global, de donde se vive al día, donde se conectan todas las ideas inmediatamente, pues nos debe hacer pensar que en lo global antiguo y lo global ahora no hay tanta diferencia. Posiblemente ahora que tenemos más herramientas para conocer lo que pasa en el mundo y eso, y esas rutas no hay que abrirlas, habría que aprovecharlo de una manera más inteligente de las que se estaban aprovechando. Las empresas imposibles, no hubo empresa imposible, el pequeño renglón de inicio, ¿no? Lo que no se inicia no se concluye, ¿no? Bueno, pues debemos tener un emprendimiento con el sentido y la idea de que nosotros no tenemos empresas imposibles, los imposibles somos nosotros, tenemos que tener seguridad, ¿eh? Las empresas tienen que seguir, y si no somos nosotros, a nosotros nos da una lástima cuando vemos empresas en Cádiz que se jubilan los dueños y los camareros o los hijos no son capaces de llevar adelante esas empresas, y eso hace que se pierdan muchos negocios y el cariz y lo que es la historia de cada uno de esos establecimientos, que eso no es posible. En la política no os quiero decir, es que es verdad que hay que seguir con las empresas anteriores, algo bueno habrá en lo que se haya hecho anterior para no seguir intentando innovar sobre lo hecho, porque lo hecho también hay parte que hay que mantener como bueno. En el caso de Sanlúcar, la herencia auténtica que tenemos, porque es auténtica, iglesias, castillos, todo lo que hemos hablado antes, el urbanismo y eso, hay que llenarla de reconocimientos sociales y económicos estables. Va a dar mucho trabajo y va a dar mucho dinero, una herencia que tenemos en una ciudad no, yo les digo que no quiero hacer aquí pelota de nadie, más fastuosas que tenemos en la Baja Andalucía, ¿no? Y potenciar esos recursos que hay, no solo el langostino, no solo la raya con tomate, que también, sino de alguna manera una ciudad noble, amable, afable, que atrae, que es simpática, que es agradable, que sabe vivir, que sabe disfrutar, pero que sabe tener esfuerzo en sus campañas, en sus empresas, y que debe ser no solo por culpa de las crisis reductos donde puedan venir barcos cargados con cosas que no nos interesan y hacen mucho daño, sino que deben ser empresas reales, de emprendimiento real,
libre, abierto y no lo que ocurre. Y perdonad por el tiempo, pero muchísimas gracias.